hablemos con un especialista en la materia, el señor rector de la Universidad UTE, Ricardo Hidalgo, tiene la gentileza de acompañarnos en esta mañana. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, un cordial saludo a quienes nos siguen. Gracias por la gentileza de atendernos. A ver, ¿cabe o no cabe este anuncio que se ha hecho, doctor, de eliminar o al menos modificar el uso de las pruebas PCR como condición para el alta hospitalaria? Ya, vamos a ver, si es un cambio de protocolo, es decir, de lo que se trata es de optimizar las pruebas, las pocas pruebas que se han hecho, porque debo aclarar que Ecuador es de los países que menos pruebas ha hecho, estamos en el puesto 139 del mundo, por debajo de los países africanos, solo por encima de Honduras y de Haití en realización de pruebas, es correcto. Es decir, esas pruebas que se estaban haciendo en la alta hospitalaria deberían servir para para aplicarlas en pacientes o en personas asintomáticas. Eso me parece bien, o sea, una optimización. También pienso que podrían cambiarse las pruebas PCR en pacientes que tienen una sintomatología florida. Es decir, si usted tiene un paciente que llega al hospital y que tiene fiebre, dificultad respiratoria y toda la sintomatología de COVID, tiene COVID, no tiene otra cosa. En estos tiempos no nos podemos a pensar si tiene una neumonía adquirida en la comunidad. Esto es un COVID. Y por lo tanto, esas pruebas serían un ahorro. Y esas pruebas deberían aplicarse en algo que lastimosamente no se está haciendo y venimos insistiendo desde hace mucho tiempo. En este momento estamos en un ascenso leve, a pesar de la poca información que tenemos. Estamos igual que alrededor de mediados de mayo. O sea, no hemos avanzado 2 meses absolutamente nada. Las camas de las unidades de cuidados intensivos siguen completamente ocupadas. Lo que en su momento dijo el señor ministro con respecto a que esto es un tema dinámico, y mientras usted y yo estábamos conversando, dijo a los periodistas, se van vaciando las camas. Eso es absolutamente insostenible. Las camas se van cambiando cada 21 días o cada mes. No es un proceso de una enfermedad aguda o de una intervención quirúrgica que a las pocas horas los pacientes salen. Yo veo que se requiere insistir mucho en el rastreo. Hemos presentado al señor alcalde la semana anterior y estamos trabajando con varias universidades en los distintos barrios de más alta prevalencia. Hablamos de los 7 barrios que tienen mayor cantidad de contagiados para realizar pruebas a los vectores. Caso contrario, estimado Fabricio, no hacemos nada. El problema no está en las camas de cuidados intensivos. La calentura no está en el termómetro. ¿Dónde está en el problema? Tenemos que frenar. Doctor, le preguntaba, ¿dónde está el problema si el problema no está allí? ¿Dónde está el real problema? El real problema está en la comunidad. Entonces, aquí viene otro tema. Se hacen controles. Muy bien. Habla el director del ECU 911 y dice, nuestra campaña de control es un éxito porque el 80% de las calles están vacías. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿queremos calles vacías o queremos frenar el contagio? Porque el contagio igual se va a dar. Si hay familias que tienen 8, 12 personas que viven en una situación de hacinamiento dado por la pobreza, no estamos haciendo nada. El virus sigue transmitiéndose entre las familias y el problema que estamos teniendo en las calles, sí, pues bueno, ya no hay gente en las calles, pero ¿qué queremos? ¿Salvar vidas o queremos que la gente deje de estar en la calle? Ese es el tema. Los mensajes emitidos por las autoridades, por ejemplo, del propio ministro de Salud, yo he sido en lo personal muy crítico de esos mensajes, sobre todo porque sí me parece a mí que contribuyeron a un relajamiento que luego se transformó en indisciplina por parte de un segmento de la sociedad. Este mensaje en particular, el tema de las pruebas, el haberlo expuesto ante la Comisión de Fiscalización sin dar mayores explicaciones, ya coloca pues en el imaginario de la gente un frame respecto a que de alguna manera están tomando otra decisión, que las pruebas ya no son necesarias. O sea, hay mucha gente que lamentablemente interpreta de modo erróneo mensajes, porque esos mensajes también son emitidos de modo erróneo, doctor. Así es. Lastimosamente la política comunicacional del gobierno ha sido
muy mal conducida. Estos mensajes que hacen que la gente malinterprete, porque el tema es bien complejo, Fabricio. A ver, si a mí me dicen, en los hospitales vamos a cambiar las pruebas PCR y vamos a hacer unas pruebas menos costosas, igual de biología molecular, que tienen una sensibilidad un poco menor, pero que se pueden entregar en 3 o 4 horas, le digo perfecto. Las PCR utilicemos en la comunidad y hagámoslo de esta manera. Pero si el ministro dice que van a suspender las PCR porque los protocolos han cambiado, realmente, ¿qué mensaje estamos dando? A ver, para que nos entendamos un poquito, no hay una prueba 100% sensible, no existe esa prueba en ninguna parte del mundo, ni para COVID ni para nada. Siempre hay una posibilidad de falsos positivos y de falsos negativos. La capacidad diagnóstica de las pruebas no solo depende de la capacidad intrínseca del diagnóstico, sino de la prevalencia de la enfermedad que queremos diagnosticar. Esto se basa en lo que se llama el teorema de Bayes, que parece ser que el ministro ya probablemente se ha olvidado. ¿Qué significa esto de la prevalencia? Si yo quiero estudiar sarampión, ¿dónde me voy a estudiar sarampión? ¿En un jardín de infantes o me voy a estudiar en un asilo de ancianos? Si yo quiero estudiar Alzheimer y tengo una prueba 100% sensible y 100% específica, pero en lugar de ir a diagnosticar Alzheimer en el asilo de ancianos, se va al jardín, me voy a estudiar en un jardín de infantes, la prueba no sirve para nada. O sea, la probabilidad pretest, que se llama, no sirve para nada. Entonces, no es lo mismo diagnosticar COVID en un hospital, a donde llegan todos los pacientes sintomáticos y probablemente no se necesite realizar la prueba, que diagnosticar o hacer el pesquisaje de la población en general, en donde hay miles de pacientes asintomáticos que ni siquiera ellos saben que están enfermos. Ese es el quid de la cuestión. Entonces, si queremos optimizar las pruebas, porque no hay dinero, porque las pruebas no se consiguen fácilmente, bueno, pues hagamos pruebas menos sensibles en el hospital, porque ya sabemos que ahí están los enfermos. Decía un discípulo mío, si quieres buscar militares, ¿a dónde te vas? ¿Al Amazonas o a un cuartel? A un cuartel. Pues en el hospital están todos los COVID. Entonces, bajemos la sensibilidad de las pruebas, hagamos pruebas más baratas, hagamos pruebas más rápidas, porque si me entregan a mí el resultado 15 días después en un paciente que está hospitalizado, ya no me sirve de nada. Hay un tweet que yo me encontré, un hilo de tweets que yo me encontré esta mañana, que me llamaron mucho la atención, inclusive los repliqué en mi cuenta Twitter, doctor Ricardo de Algo, se lo quiero compartir. Lo publicó la doctora Carola Cedillo, ella es cuencana, es infectóloga, es pediatra, y se preguntaba ella, ¿por qué no logramos controlar los contagios masivos de COVID-19? Ni a este ritmo vamos a llegar a hacerlo en el Ecuador. Pues tendría varios relatos que comentar desde lo vivido con pacientes, pero voy a relatar mi propia experiencia con el sistema de salud público. Póngale atención, doctor, y a nuestra audiencia, porque este hilo me pareció interesantísimo. La semana pasada obtuve una prueba PCR positiva para COVID dentro de mi entorno familiar, una peque de 4 años, así que surge la primera alarma. Un niño que da positivo en las actuales circunstancias habla de un contagio dentro de su entorno cercano, es decir, tendría que haber un adulto que la contagió, había que rastrearlo por tema de cortar la cadena de contagios, identificar a los contactos de ese primer caso y los nuevos contactos de este segundo, entornos donde hay personas de alto riesgo. Tenía claro cómo proceder por ser infectóloga y estar activa en el manejo de los casos de COVID. Sin embargo, me pareció oportuno dar aviso al sistema de salud público para dar conocimiento y armar cercos epidemiológicos y rastreo junto al ente de salud pública. En medio de esto, también me percaté que yo también había empezado el día anterior con síntomas respiratorios leves, normalmente para mí un resfrío común, salvo que ahora era contacto estrecho con un caso positivo de COVID. Llamé al número 171, me contestó una operadora, me preguntó mis datos, síntomas y si tenía dificultad respiratoria. Dije que no, que mi cuadro era leve, a lo que le contestaron, entonces no hace falta hacer nada, recuerde lavarse las manos, le mandaron a lavarse las manos, frecuentemente usar mascarilla, quedarse en casa, a lo que respondí, está bien, pero en realidad yo llamaba por el tema de armar el cerco y el rastreo de casos de los núcleos familiares comprometidos. Es decir, ella llama por eso y le mandan a lavarse las manos y usar mascarilla. O sea, nadie le dijo nada, según este relato, de que había que armar el cerco.
Dice ella, además que al ser yo profesional de salud en contacto con pacientes, era importante saber si yo también era ahora un caso positivo por la necesidad de precautelar a los pacientes vistos 72 horas antes. Le dijeron que le podían ayudar con una cita con un médico general en 2 días, que valorara si había que hacer algo más. Acepté, dice, de todas formas era una oportunidad de charlar con colegas de atención primaria, pero no iba a esperar 2 días, por lo que para hacer lo que había que hacer, cortar la cadena de contagios, habiendo personas de alto riesgo en los entornos, etcétera. Armó ella, relata en su hilo, el cerco, explica el aislamiento. Ella tomó una decisión, de su bolsillo sacó dinero y pagó las pruebas de COVID. Dice, hoy fui al lugar que me indicó la operadora, Centro de Salud Tomebamba en Cuenca, y me encontré con la sorpresa de que el lugar ni siquiera está en funcionamiento. O sea, le dieron una cita para ir a un lugar que no está en funcionamiento. Le enviaron un centro cerrado desde hace meses o años, por lo que decidió contar la experiencia, dice la doctora Carola Cedillo. Aquí algunas reflexiones. Primero, la poca eficacia, que ya la sabemos, de este número telefónico 171. Pero sobre todo, me salta la preocupación respecto a que le atendieron por teléfono, pero nadie se preocupó siquiera de pensar en armar el cerco epidemiológico y aislar a los pacientes. ¿Cómo le ve usted este breve relato que acabo de hacer, doctor Ricardo Hidalgo, sobre lo que está pasando en el Ecuador? Porque estoy seguro, esta experiencia seguramente se multiplica en el caso de nuestro país. Refleja exactamente, estimado Fabricio, lo que está pasando en nuestro país en este momento. Las autoridades de salud nunca se han preocupado por crear cercos epidemiológicos. La única manera de controlar la pandemia es haciéndolo. Ojo, y los cercos epidemiológicos deben hacerse mediante rastreadores, gente especializada. Nosotros no contamos en el país con un sistema de Big Data o de rastreo electrónico. Tengo entendido que al inicio el Distrito Metropolitano planteó eso al Poder Nacional, pero le dijeron que no se podía hacer seguimiento a través de los celulares, como hicieron en China, porque eso atentaba contra los derechos humanos, etcétera, etcétera. Bueno, dejemos eso como una anécdota. Pero no tenemos la tecnología en este momento, no tenemos Big Data, no podemos hacerlo de esa forma, tenemos que hacerlo manualmente. Y hay que entrenar. En este momento ya estamos trabajando en los barrios periféricos, la UT, otras universidades, haciendo entrevistas, intentando detectar los casos entre las familias con la ayuda de los líderes de la comunidad, porque además debemos entender un poco el tema cultural. Tener COVID ahora es como tener lepra antaño, es un estigma. A la gente no le gusta, ni siquiera entre los familiares, decir que está con COVID, tienen miedo de que les lleguen y le metan al hospital o le metan en cuarentena. Por lo tanto, esto es muy complejo de manejar. Hay que ser muy cuidadoso, hay que echar mano del liderazgo de quienes manejan las comunidades para, de alguna manera, intentar detectar esos casos. Una vez detectados esos casos, prueba. Si sale positivo, confinamiento selectivo. Y ahora, análisis de quienes están alrededor. Es un trabajo titánico, pero si no lo hacemos, muy pronto vamos a llegar a las predicciones que dijo el señor ministro, de que al final el 60% nos vamos a contagiar y de que va a haber una mortalidad chiquitica, y esa mortalidad chiquitica es del 1%, que equivale a 100,000 muertos, lo cual es una barbaridad. Ahora, mientras no llegue la vacuna, lo único que podemos hacer es lo que le han dicho a la doctora. Sí, pues bueno, lávese las manos, ya todo lo que sabemos. Pero sabemos nosotros. La gente del pueblo no sabe, entiende lo que es un virus y parece ser que esto es una gripecita nomás y que a todos nos va a dar en algún momento, entonces mejor que nos dé ahora. Ese es el tema. Cuando venga la vacuna, si es que las vacunas logran contener un 50% de los contagios, o también disminuir en un gran porcentaje la sintomatología y evitar muertes, bueno, pues fantástico. Pero aquí hablar de una inmunidad de rebaño es absolutamente irresponsable. Verá, ya que usted me cuenta una anécdota, yo le cuento otra. Un colega cardiólogo lleva más de un mes intubado. El 75% de sus pulmones está acabado. Le despierta unos 20 minutos al día para ver cómo está. Está con los músculos absolutamente atrofiados, tiene lesiones
por la postura, o sea, tienes caras, salió de una sobreinfección bacteriana terrible. Este colega mío, si se recupera, va a estar pegado al oxígeno el resto de sus días. No estamos hablando todavía de algo que se nos viene encima y que va a ser una carga para el sistema de salud, y que son las secuelas neurológicas, secuelas respiratorias, secuelas cardíacas, secuelas renales, secuelas psicológicas. Es decir, se nos viene una plaga peor que la pandemia. Que será posterior al paso de la pandemia. Ahora ya estamos con pacientes que tienen secuelas y que no se les está dando el seguimiento. Pero si ni siquiera se da seguimiento a una doctora que llama a decir que está contagiada, claro, no tenemos bases de datos. Y ya tenemos las bases de datos de quienes se infectaron. Hay alguien que les está llamando para ver si necesitan algo, si se han quedado con efectos colaterales de una enfermedad que es tremenda. Se va a venir una carga durísima para el sistema de salud, económicamente hablando, y de lo que se llama años de vida y años de productividad perdidos. Doctor. Entonces, no se está dimensionando la gravedad del tema, y nos están llevando a una inmunidad de rebaño que, perdónenme, eso alguien ha denominado de genocidio. Yo no quiero ser tan duro y voy a decir que es irresponsable. Doctor, para cerrar, le pido una respuesta corta en honor al tiempo. Las últimas medidas que han sido anunciadas por las autoridades, restricciones en 18 de las 24 provincias del país, el inicio del toque de queda viernes, sábado y domingo a partir de las 7 de la noche, la prohibición de venta de licor viernes, sábado y domingo durante las siguientes 2 semanas. ¿Cómo le ve usted? Pero siempre, como siempre, llega a destiempo. Esto se les viene pidiendo desde hace rato ya. Nunca se debió haber permitido la venta de licor. ¿Cómo es posible? Se hacen redadas para quitar unas pocas botellas de licor que se venden en los barrios, pero se hace una publicidad de una bebida alcohólica en contra del reglamento del Ministerio de Salud Pública en un hospital de Guayaquil. Esas son las paradojas, estimado Fabricio. Estamos llegando siempre tarde y mal. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo y por la gentileza. Le agradezco mucho por esta entrevista. Que tenga buen día. Muchísimas gracias a usted. Muy amable al doctor Ricardo Hidalgo. Él es el rector de la Universidad UTE, conversando aquí en A Primera Hora sobre la situación epidemiológica en el país. 7:26. Pausa.